Hello, compañeros de la evolución. El tema que les traigo hoy es un tema que a todos nos va a servir muchísimo, porque si tú aplicas estas 10 reglas básicas para vivir mejor, créeme que tu vida sí se va a transformar y vas a empezar a adquirir paz. Y la paz te va a llevar a abundancia, te va a llevar a plenitud, te va a llevar a cosas muy bonitas. La primera cosa en la que te debes de enfocar es deja de preocuparte. Y sé que eso es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque la programación que hay aquí es, si tú te preocupas, tú eres responsable. Tenemos la creencia de que al preocuparnos estamos siendo responsables. Y el preocuparte es una droga. Y esto sí me gustaría aclararlo, porque la gente piensa que las adicciones son las drogas, el alcohol, a lo mejor el vape, el tabaquismo, no sé, como que siempre viene a la mente de las personas adicción es una sustancia externa, exógena, que introduzco a mi cuerpo y me va a provocar un estado alterado de conciencia. Y no nada más sustancias externas son adicciones. Hay estados mentales que son adicciones. Hay emociones que se vuelven adictivas. Y uno de esos estados mentales que es muy adictivo es la preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación te mantiene atrapado en un mundo de ilusiones, porque nada de lo que estás viendo en esa realidad virtual que estás viendo en tu mente, pues es una realidad virtual. Nada de lo que está pasando en tu mente está ocurriendo en el aquí y el ahora. Y se vuelve muy adictivo porque así como un alcohólico busca anestesiar o evadirse de su realidad con el alcohol, la preocupación es una droga porque te ayuda tóxicamente, ¿verdad?, a desconectarte de ti. La gente que no está contenta con ella misma, con lo que es, con su realidad, tiende mucho a preocuparse, porque también hay sustancias que el cuerpo produce que son adictivas, y cuando tú te preocupas, tú inundas tu sistema nervioso central de adrenalina y de cortisol. Y la adrenalina y el cortisol son hormonas del estrés, que es un cóctel que, no me dejarán mentir, no se siente nada padre. O sea, no se siente nada padre estar estresado porque estás preocupado, pero es muy adictivo. Es un estado mental que se vuelve adictivo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para abandonar esa adicción? Y déjame decirte que los cambios, porque también la gente a veces cree que los cambios son, si yo empiezo a hacer afirmaciones o si yo soy muy consciente que ya no me debo de preocupar, me voy a dormir y mañana voy a amanecer y voy a amanecer una persona libre sin preocuparme. Eso no ocurre. Es un entrenamiento que tú vas a hacer con tu mente para que no se vaya a ese estado mental al cual ya es adicta. Ahora te voy a decir cómo puedes callar a tu mente, o cuando te quiera llevar a ese estado de preocupación, ¿cómo le vas a hacer para no irte como gorda en tobogán? Para no meterte ahí como gorda en tobogán. Cada que tu mente venga a darte una idea de, híjole, es que no nos van a dar los tiempos para entregar tal proyecto o tal trabajo. Cada que tu mente te quiera llevar a estos estados, lo que tú le vas a decir es, si lo que yo tengo que vivir es eso que tú me estás diciendo, que no va a salir bien, que me van a correr del trabajo, es así, porque por lo general la preocupación va de la mano de un escenario catastrófico. O sea, cada que tú te preocupas, está la preocupación del tema en particular, pero hay un escenario catastrófico que va de la mano. Y eso es con lo que tú vas a desarmar a tu mente. O sea, tú le vas a hacer frente y le vas a decir a tu mente, si eso toca para que yo viva en mi esquema de evolución y me ayude a madurar y a subir de nivel de conciencia, adelante. Esta es una herramienta muy poderosa que yo no siento ser como que la que lo descubrió, pero yo lo descubrí
Cuando yo estaba cursando mi noche oscura del alma y que todo estaba colapsado y que no se veía nada y que todos los días era amanecer con miedo, porque tenía miedo, la verdad, me levantaba. Durante mucho tiempo yo tuve ataques de pánico cuando yo me levantaba. Y la manera en la que poco a poco fui estabilizando mi sistema nervioso central fue haciendo las respiraciones con el estómago, que ya les he dicho muchas veces que es inflar el estómago con aire, y eso va a activar tu nervio vago, y eso va a activar el sistema parasimpático, y esto va a provocar como un mecanismo antiestrés. Yo me levantaba cuando estaba con los ataques de pánico, hacía mis respiraciones y le decía a la mente que si yo tenía que vivir eso para poder, para que iba a ser algo bueno en mi esquema de evolución, que yo estaba dispuesta a vivirlo. Y créanme que poco a poco, o sea, yo les digo, las cosas toman un tiempo, no fue de un día para otro, pero poco a poco, con el tiempo, me liberé de esas crisis de angustia y de esos ataques de pánico con los que yo amanecía en mi noche oscura del alma en la mañana, y también fui liberándome de la preocupación, porque también caí en la cuenta, o sea, esto es muy importante, si tú eres adicto a preocuparte, tienes que darte cuenta que desde que eres niño, tú traes este esquema. O sea, la preocupación, uno aprende a preocuparse desde que es niño. ¿Por qué? Porque si vamos a la escuela nos dicen que tenemos que estudiar para el examen y que si no estudiamos nos van a reprobar, o andamos queriendo quedar bien con nuestros papás, porque cuando eres niño andas buscando el amor y la aceptación de tus papás, y a veces tiendes a preocuparte por cosas que no deberías de preocuparte siendo niño. Y dime cómo se llama esto en términos psicológicos, es la codependencia. O sea, mucho de lo que tiene la codependencia, que la codependencia es andarle cuidando las emociones a los demás. En este afán de cuidarle las emociones a los demás, para sentirme visto, reconocido, apapachado, para que me aceptes, me ando preocupando por quedar bien contigo, por no tener una actitud que te vaya a molestar. Y desde muy niños aprendemos a preocuparnos. Entonces, se vuelve una adicción estar ahí. Y hay mucha gente que no es adicta a una sustancia, pero que sí es adicta a la preocupación. Entonces, tú le vas a hacer frente con las respiraciones y diciéndole a tu mente que si eso es lo que toca que tú vivas para que evoluciones, que te lo eche, que ya estás listo. Y créanme que poco a poco te vas a ir liberando de esa adicción a preocuparte, y eso te va a llevar a que regreses a ti, porque parte de lo que tiene la preocupación es desconectarte de ti, y te quieres desconectar de ti porque no te caes bien, porque no te quieres. Entonces, cuando empiezas a trabajar en el amor propio, que todo esto te lo regala el despertar espiritual, y si tú no estás viviendo un despertar espiritual, pero estás en un proceso de terapia, parte del proceso de cualquier terapia, la que sea, todos los psicólogos sabemos que el problema que tú traigas, el que sean finanzas, sea de pareja, sea situaciones académicas, cualquier situación va a tener sus raíces y sus orígenes en la infancia. Entonces, todos los psicólogos sabemos que si tú eres adicto a preocuparte, esto tú lo aprendiste en la infancia. La manera de liberarte es haciéndole frente, respirando, y le puedes pedir a Dios. Cada vez que tu mente venga a molestarte con la preocupación, tú le puedes pedir a Dios que te libere de la preocupación. Punto número 2, no trates de dominar ni controlar a tus parientes o amigos. Y pónganse muy abusados, porque muchos de nosotros, o sea, yo sé que si tú resuenas con mi contenido, muy seguramente eres la oveja negra de tu familia, o si no eres la oveja negra de tu familia, en tu despertar espiritual te volviste muy consciente de la disfunción familiar. Y cuando uno despierta espiritualmente, te encantaría que la gente que más amas estuviera en tu sintonía. Y pasa mucho, yo les voy a compartir algo que me pasó a mí, que siento que le pasa mucho a la gente que pasó por un despertar espiritual.
Mucho lo que me pasó a mí, yo desde niña aprendí a ser codependiente, porque yo desde niña, así se dio, que esto sucede en muchas familias en donde hay dinámicas tóxicas y disfuncionales. A mí mi papá me contaba sus problemas. Y yo les estoy hablando que yo tenía 10 años y mi papá era una persona de 45 años. Era una persona de 45 años platicándole problemas de 45 años a una niña de 10 años. Entonces, a partir de ahí, yo desarrollé la codependencia en mí en el sentido de sentir, yo me sentía responsable de la felicidad de mi papá. Porque como me contaba lo que le preocupaba, lo que le estresaba, lo que le dolía, yo quería rescatarlo de esas situaciones. Y pasó el tiempo, tengo mi despertar, muchos años, tengo mi despertar espiritual y esta dinámica, uno pudiera pensar, no, pues despertaste espiritualmente, adquiriste conciencia y te liberaste de esto. Y no, ya les he dicho muchas veces que cuando tú vas creciendo y evolucionando, el ego crece y evoluciona contigo. Y si antes tenía tácticas para atraparte en adicciones, en niveles de conciencia, en hábitos que no te llevan a ningún buen lugar, o sea, en patrones de involución y no de evolución, a mí mi mente me empezó a engañar diciéndome que yo tenía, ahora que yo ya había despertado mi conciencia, que despertar a mi papá. Porque es bien doloroso como hijo, y esto yo sé que muchos de ustedes están pasando por algo similar, y de verdad apréndanlo de mí. O sea, no vivan todo el calvario que uno vive cuando te quedas instalado ahí. Yo creía, a mí me dolía mucho ver mi papá, que situaciones que tienen que ver con relación de pareja, con sus finanzas, o sea, cualquier figura parental, como hijo te duele mucho ver que le está pasando mal en algo. Y quisieras darle las herramientas que a ti en algún momento de tu vida te funcionaron para que él pueda salir de su situación. Pero aquí viene algo bien importante. La mayoría de la gente no quiere ser rescatada y no quiere ser salvada. O sea, hay gente que aunque esté sufriendo mucho, o sea, si te está pasando esto o con un papá o con una mamá que tenga problemas de finanzas o que tenga problemas de relaciones tóxicas, tú como hijo lo quieres rescatar, pero a veces la persona prefiere permanecer en esa situación tóxica y disfuncional porque para su mente subconsciente eso es lo familiar. Y como hijo te duele muchísimo reconocerlo, integrarlo y de verdad dejar de querer controlar a tu papá o a tu mamá, dejar de querer controlar a los padres. El mejor regalo que como hijo le puedes dar a un papá o a una mamá es dejarlo en paz y no quererlo controlar. Ahora, les recuerdo también que cuando tú quieres controlar la realidad de otra persona, aunque sea para rescatarlo, tú tienes mucho miedo. Te da mucho miedo y a lo mejor te da mucho miedo ver el proceso de autodestrucción de esta figura parental. Pero tienes que liberarte de ese miedo porque finalmente todos somos adultos, o sea, y estamos hablando de no controles a tus papás. Tus papás tienen más tiempo viviendo en este planeta, son personas adultas y ya sé que hay papás que no se comportan como adultos y que se comportan como niños. Sé que hay papás así, pero los vas a tener que soltar y los vas a tener que liberar. Y el mejor regalo que tú le puedes dar como hijo es cambiando esos patrones en ti. No repetir el mismo patrón y no heredárselo a las futuras generaciones. O sea, si tú de verdad quieres ayudar a una figura parental que veas que está en un proceso de autodestrucción o en sus finanzas o con sus parejas, rompe el patrón en ti. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros papás. Ahora, hay otro punto muy importante que debes de saber. Uno como hijo, cuando tú despiertas y
adquieres madurez mental, emocional, espiritual, hay papás muy tóxicos y disfuncionales. O sea, no vas a controlar su vida, no vas a dejar, si se quiere autodestruir con lo que sea que se esté destruyendo, lo vas a dejar, pero sí puedes poner límites en cómo te van a tratar a ti. Porque cuando tú despiertas, te das cuenta de que muchas veces tus papás no son espacio de seguridad y de contención. O sea, llegas tú con un problema, no sé, me estoy divorciando, me corrieron del trabajo. Ay, fíjate que tu tío no sé qué. O sea, pareciera como si lo que tú estás compartiendo no tuviera ninguna relevancia. Sí hay papás así, ¿eh? Lo que tú puedes hacer como hijo, o sea, una cosa es no meterte en su vida, pero otra cosa es poner límites de cómo ellos te tienen que tratar a ti. Y hay muchas veces, o sea, eso también lo deben de saber, porque yo me imagino que esto, muchos de ustedes, porque he tenido pacientes que me lo han compartido en terapia y que se sienten culpables. O sea, a la hora que le marcan el límite a la figura parental de, oye, o sea, si quieres que yo venga los domingos a la comida familiar, pues yo nada más te pido que se me hable con respeto, que me traten con respeto, que ya no me digan apodos como gorda, o no sé, de estos apodos que de repente tiene la familia que suelen ser despectivos y que bueno, cuando tú ya te quieres, ya no quieres que la gente te trate con faltas de respeto. Entonces sí puedes marcar un límite. Muchos de mis pacientes, y inclusive a mí también en etapas me ha pasado, que le marcas el límite a la figura parental o a los dos, papá y mamá. Oigan, si quieren que siga viniendo aquí a convivir con ustedes, yo nada más les pido esto, y no respetan el límite. Y hay mucha gente que se siente culpable por irse. Pero yo lo que te quiero decir es que nadie puede sanar en el mismo lugar en el que se enfermó. O sea, sí es muy sano que tú pongas un límite y que si el límite no se respeta, tomes tu distancia. Ahora, hay situaciones que uno pudiera decir, esto ya es irremediable. O sea, yo ya nunca más quiero tener una vinculación con mi papá o con mi mamá. Y eso también está bien. Ya sé que toda la programación que hay aquí es que tienes que honrar a tus papás. Y que si no haces lo que tus papás quieren o que la conciencia familiar dicta que debe de ser, eres un mal hijo, eres un mal hermano. Esta es la programación que hay, pero yo lo que les quiero transmitir es de cuando acá a un familiar, por el hecho de ser tu familiar, te puede maltratar, te puede tratar con faltas de respeto y tú tienes que aguantar por el hecho de que es familia. O sea, eso es muy importante que lo integren. Yo creo que ya la gente está despertando y ya hay mucha conciencia que si te quieres convertir en un espacio de seguridad y de contención para ti, pues el primer paso es amarte tú. Pero una vez que te amas y que te empoderas, ya no permites que nadie te ningunee, te sobaje, te trate con faltas de respeto, te diga apodos que no te gustan. O sea, ya no permites ninguna falta de respeto de la gente de afuera, porque eso es algo que tú no haces contigo. Porque también cuando uno anda permitiendo todo este tipo de cosas con la familia o con cualquier persona de afuera, es porque tú te tratas con esas mismas faltas de respeto. Acuérdense, como es adentro, es afuera. Si yo soy una persona que constantemente me estoy desacreditando, no me estoy valorando. ¿Por qué? Porque voy con personas que no están en mi mismo nivel de conciencia, en donde no soy una persona, no me ven, no me quieren, no digo que no digo que no cuando quiero decir que no. O sea, cuando yo me pongo en todo este tipo de situaciones, pues claro que la gente me va a faltar al respeto, porque yo me estoy faltando al respeto. Entonces, cuando tú ya aprendiste a respetarte, ya no permites que nadie te falte el respeto. Y nadie, llámese familia, llámese jefe, llámese compañeros de trabajo, gente con la que vives en tu colonia. O sea, ya no permites la falta de respeto de nadie.
El siguiente punto es ambición moderada. Y hay gente que me pregunta, oye Cristi, ¿la ambición es buena? ¿La ambición es mala? Yo creo que es muy bueno trazarte objetivos. Yo creo que es muy bueno tener metas, pero también cuando ya despertaste espiritualmente, ya sabes que no puedes estar persiguiendo resultados. Y resultados puede ser el dinero, el sexo, el amor. Dejas de perseguirlos. Y dejas de perseguirlos porque ya comprendiste que el estar persiguiendo es escasez. Entonces, la ambición es buena o la ambición es mala. Tener planes, tener postulaciones y soltarlas y entender que Dios en sus tiempos y como Él prefiera hacerlo, te lo va a entregar y no estar persiguiendo, eso está bien. Pero cuando yo estoy... quiero dinero, o quiero tal resultado, o quiero lo que sea que tú prefieras. Y es estar ambicionando, porque también la ambición es mucha carencia. Porque el estado de ambición es, no estoy contento con lo que tengo, no estoy satisfecho con todas las bendiciones que tengo, siento que algo me falta y es lo que tengo que perseguir. Y mucha gente que cae en la ambición es gente que tiene bastante bendición en su vida. Y eso es lo triste. O sea, por eso la ambición puede ser bien peligrosa. Y puede ser bien peligrosa porque te va a mantener en un estado de supervivencia, porque el perseguir, lo que sea que estés persiguiendo es adrenalina y cortisol, es estar en modo supervivencia y es estar en un estado de escasez. Y una persona que tenga una ambición desmedida es una persona que nunca va a ser feliz. Es una persona que va a ser como este barril sin fondo, que nada ni nadie lo va a llenar, porque en el momento en el que obtenga el resultado que estaba persiguiendo, su mente ya va a estar pensando en qué otra cosa necesita perseguir. Entonces, la ambición te mantiene en un estado de carencia constante. Ya les dije, o sea, ¿cómo puedo trabajar con esto para no caer en la ambición? La manera en la que no vas a caer en la ambición, si tú eres una persona consciente y despierta, ya entendiste que no vas a perseguir y que la manera de trabajarlo es hacer tu lista de deseos, empezar a vivir como si esos deseos ya estuvieran aquí, y darle todos los días las gracias a Dios por esos deseos que todavía no llegan, pero que tú ya sientes como si estuvieran aquí. Esa es la ley de la asunción de la que habla Neville Goddard. O sea, asumir la realidad. Asume que eso ya está aquí y vive como si eso ya estuviera aquí. Esa es la manera en la que tú vas a trabajar, el evitar en que la mente te quiera llevar a estados de ambición. Siguiente punto, no acumules más de lo que necesitas. Ya les he hablado que cuando tú acumulas, la energía no fluye, se estanca, pero el acumular también es una droga. Yo no sé si han visto estos programas de televisión de Estados Unidos en donde casos de gente que tiene toda la casa llena de cosas. Eso es un acumulador. O la gente que acumula estos cupones para después cambiarlos por cosas, pero tiene así un chorro y cosas que le dan por los cupones. Eso es acumular. Ahora, cada adicción tiene un fondo y tiene un fondo muy profundo. La gente que acumula, ya sea ropa, ya sea cosas, o sea, hay muchas cosas que tú puedes acumular. El que acumula es una persona que tuvo papás que fueron crueles cuando era niño con él, y es una persona que está muy resentida. O sea, cuando tú vas a casa de alguien y ves así muchos libros o mucho de algo, mucho, pero mucho no te estoy hablando de 10, o sea, te estoy hablando de un espacio muy grande ocupado por el objeto que sea. Es una persona que tuvo papás crueles y que trae mucho resentimiento, y es un resentimiento que no está trabajado, que no está sanado
y que no está curado. Y por eso la necesidad de acumular. O sea, siempre que tú veas a alguien que acumula, es una persona que no ha liberado el resentimiento. Cuando tú acumulas, estancas la energía. El acumular también te mantiene en un estado de escasez constante, porque tienes lo suficiente y no lo ves. Eso también tiene la persona que acumula. Ahora, ¿cómo me puedo liberar de esta adicción? Esta adicción es todavía un poco más complicada que, por ejemplo, la preocupación. Porque si tú eres una persona que tienes un problema de acumular, lo que yo te sugeriría es que fueras a grupos de AA o de codependientes anónimos. Estos grupos de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, a trabajar tu adicción, porque es una adicción que va a requerir que hagas un trabajo emocional, espiritual, y así como las drogas y el alcohol, vas a necesitar sentirte acompañado y contenido por personas que están viviendo lo mismo que tú y que pueden entenderte, porque es muy fácil que puedas reincidir. Entonces, si tú me preguntas, el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿a qué le pudiera ayudar? ¿Cómo pudiera ayudar a una persona que acumula a sentirse contenida, a sentirse entendida y a que cuando sienta ganas de volver a acumular, o sea, de reincidir, de recaer, hablarle, le llaman madrina o padrino, a una persona que tú escoges del grupo que te va a acompañar en el proceso, para que no lo vivas solo? Entonces, si tú eres una persona que tienes esta adicción, esta es la sugerencia que yo te doy. Si tú eres una persona que no es una adicción, así un caso tan grave como el que te estoy diciendo, de gente que tiene toda una habitación llena o toda la casa llena, pero sí tiendes a acumular, libérate de esas energías. Vuélvete muy consciente que esas energías están impidiendo que tú recibas cosas nuevas, que no nada más son cosas materiales, son experiencias bonitas, son sentimientos de paz. O sea, estás reteniendo que lleguen bendiciones a tu vida. Entonces, libera esas energías. Y por supuesto que si las tienes todas desordenadas, porque hay gente que guarda en un armario y ahí tiene todo y todo desordenado. En el video de Transforma tu Hogar, ya les dije cómo el tener desorden impide que fluya la energía. Entonces, el acumular te tiene en escasez e impide que llegue la abundancia a tu vida. Número 5, aprende a relajarte. Y dense cuenta cómo la gente hoy en día está como en un estado de manía, está como maníaca. ¿Por qué? La gente no sabe relajarse. Se van de vacaciones a la playa, llegan al hotel, avientan las maletas, ni siquiera se toman el tiempo de desempacar la ropa, de colgarla, de guardar sus artículos del baño, la crema y todos estos artículos que usamos para el cuidado personal, de ponerlos en el baño. No, la gente llega, saca el traje de baño, está en la alberca, estando en la alberca ya está pensando a qué restaurante va a ir a cenar. Y si ustedes se dan cuenta, es no estar presente. La gente que no sabe relajarse es gente que no ha conocido nunca la presencia, el realmente estar presente. Porque hay gente que me dice, no, yo sí sé estar presente, y nada más en el tono de su voz o en su lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal te dice más que el lenguaje verbal, tomo la lectura energética y me doy cuenta de que la persona no tiene idea de lo que es estar presente, de lo que es la presencia. La presencia es estar y que tu mente no esté ocupada por ningún pensamiento. Ahí de repente los ves pasar, de repente. Tampoco es que todo el tiempo los estás viendo pasar, no, porque estás presente, porque estás en el aquí y el ahora. Cuando tú estás realmente presente, y fíjense que esto es algo que les quiero compartir, la presencia calibra en 600.
el doctor David Hawkins hizo el mapa de conciencia y calibró energéticamente las emociones. Para que me puedan entender, Jesús, Buda, Krishna, todos estos grandes avatares calibraban en 1000. La presencia calibra en 600. Es una calibración energética altísima. Es una calibración energética más alta que el amor incondicional. El amor incondicional calibra en 560. Por eso Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Joe Dispenza y toda esta gente que anda en el camino de la evolución y de la conciencia, te habla tanto de la presencia. Bueno, Eckhart Tolle tiene un libro que si no lo han leído se lo recomiendo, El poder de la hora, que te habla de la presencia. Y cuando tú estás presente, no nada más estás en una calibración energética altísima, o sea, hasta por el lado de la vanidad, déjame decirte que la gente que se ancla en la presencia y que se mantiene en la presencia no envejece. Ok, sí, ya sé que estamos en un planeta y que la ley de la gravedad, o sea, todo eso lo entiendo, pero envejeces diferente. No se ven de la edad de la gente de su edad. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central no está inundado de adrenalina y cortisol, está regulado, están relajados, sus células están funcionando en un nivel óptimo. La piel se colagena y no envejeces, o envejeces diferente. No se te nota la edad. La programación que hay aquí es que te sientas culpable por descansar. Y esto a mí me pasaba muchísimo. O sea, en mi etapa de la crisálida, del despertar espiritual, que hay sí o sí, y yo creo que esto nos pasa a los que hemos vivido el despertar espiritual. O sea, llegas al punto de la crisálida en donde sí o sí la existencia, el universo, Dios te pone a descansar. En mi caso fue cuando la agenda colapsada, todo colapsado y no se veía nada. Y no me quedó de otra más que estar en mi casa. Y déjenme decirles que durante 10 meses, y esto lo quiero compartir, y lo quiero compartir porque yo sé que le va a brindar mucha paz y mucha calma a alguien que le esté pasando esto. Tienes que saber que cuando el sistema nervioso central se empieza a regular y a sacar la adrenalina y el cortisol, porque está liberando todo el trauma que había atorado en tus células y en todo tu cuerpo, empiezas a dormir mucho. Y yo fueron 10 meses que ahí les va mi vida. O sea, y lo quiero compartir porque sé que a alguien que lo esté viviendo le voy a quitar un superpeso de encima. Yo me dormía a la 1 de la mañana. A esas horas me dormía. Me despertaba a las 7 de la tarde del día siguiente. Fíjense que cuánto, digo, quien conoce mi vida sabe que mi vida ha sido trauma, y que no, hasta que viví este despertar espiritual, siento que tuve mi etapa de crisálida que gracias a Dios llegó, en donde pude descansar y en donde pude liberar todo el trauma que yo tenía atorado de vida. Fueron 10 meses que esa era mi vida. Dormirme a la 1 de la mañana, levantarme a las 7 de la tarde, o sea, no sé ni cuántas horas son, dormida. O sea, yo estaba 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas despierta, en donde comía, medio que bajaba escaleras aquí en mi casa y medio que me movía y otra vez me volvía a dormir. Hay mucha gente, porque esto también le llegó a pasar a mi papá en su proceso que él tuvo, o sea, gente cercana a mí que vivimos como situaciones juntos en este despertar espiritual, le pasó lo mismo. Obviamente a mi papá no le pasó así como a mí, pero mi papá se asustaba porque me decía, yo no entiendo por qué yo duermo tanto. Y es que cuando tu cuerpo se está sanando, necesita dormir. Porque cuando tú duermes, liberas la adrenalina y el cortisol. Entonces yo te comparto esto, que es algo que, oye, Cristi, ¿andas compartiéndolo ahí? Pues la verdad es que no, o sea, era algo como que yo tenía muy, muy mío, muy personal, de una etapa muy extraña, porque si tú me preguntas cómo lo viviste, yo lo sentí como un trance. Y sí, era como un trance, porque la mayor parte del tiempo yo estaba dormida.
Entonces yo te quiero decir que si tú estás en la etapa de la crisálida y duermes mucho, que no te sientas culpable por dormir mucho, que llega un momento en que tu sistema nervioso central se estabiliza. Ese fue como un paréntesis, porque el tema es aprende a relajarte, pero a los demás oye, no, pues yo no estoy viviendo eso, pero ¿cómo aprendo a relajarme? Aprende a estar presente. O sea, tomando el ejemplo de las vacaciones que te di, que llegan y que ya, vámonos, y ya están pensando qué van a comer, y están comiendo y ya están pensando mañana qué tour van a agarrar. O sea, vive el presente. Vive el presente. Cuando tú eres una persona ya muy trabajada, ya aprendiste a observar tus pensamientos y a no engancharte con ellos. Si tú ya aprendiste a hacer eso, ya te va a ser muy fácil dejarlos pasar, y se los juro que es un entrenamiento, es entrenar a tu mente. Si tú sigues en este entrenamiento, sí vas a llegar al punto en donde tu mente no va a estar ocupada por ningún pensamiento. Y ahí está la paz, ahí está la plenitud y ahí está la juventud. Punto número 6, no te tomes tan en serio. Y créanme que este es un punto, yo creo que de mis top. Si tú me dices, ¿a ti qué te ha sacado adelante en la vida esto? Algo que yo aprendí a lo largo de la vida fue a reírme de mí. Cuando a mí me pasaba algo que, no sé, que me sentía avergonzada, no sé, traía la bragueta abajo y anduve así todo el día y anduve en la calle con la bragueta abajo y no me di cuenta, y llego a mi casa. La Cristina que no estaba trabajada emocionalmente era de que, ¿y qué va a decir la gente de mí? Y me vieron con la bragueta abierta, y a ver, ¿a dónde fui? ¿Y quién me vio? ¿Y qué van a pensar? Y era perder un montón de tiempo en lo que otras personas pudieran pensar, y era estarme latigando por algo que a lo mejor, pues es un accidente. Yo no me di cuenta que andaba con la bragueta abierta. Cuando tú ya tienes trabajo emocional, ya te ríes de esas cosas. Desarrollar el sentido del humor, créeme que te va a sacar adelante en la vida. O sea, reírte de ti. Cada que tu mente quiera venir a atracarte, porque el atraco es un robo, a robarte tu paz, con estos pensamientos de, híjole, la regaste en esto, ya ni la riegas, mira lo que pasó y qué va a decir la gente. Ríete de ti. Ríete de ti. Y verás que cada vez que tú estés en una situación que tu mente te quiera venir a instalar miedo o culpa, no te vas a ir como gorda en tobogán con el miedo y la culpa si aprendes a reírte de ti. Porque reírte de ti no nada más te va a liberar de este miedo y de esta culpa que te quiere instalar la mente. Reírte de ti te ayuda a cuidar tu paz. Porque acuérdense que el ego, la mente, cuando viene a instalarte miedo o culpa, viene a robarte tu paz. Entonces, ríete de ti. Eso va a producir endorfinas, serotonina, y con esas sustancias o drogas naturales que vas a producir, va a ser más difícil que la mente te pueda ganchar con el miedo y la culpa. Punto número 7, encuentra tu propósito de vida. Y esto puede ser una trampa, fíjense, porque muchos de mis pacientes, cuando tengo sesión individual, están preocupados porque es que, Cristi, quiero que me ayudes a encontrar mi propósito de vida. No han comprendido, y pónganse bien abusados, no han comprendido que el propósito de vida mayor, o sea, si tú pasaste por un despertar espiritual, la última etapa es el propósito de vida. El propósito de vida, déjame decirte que te va a llegar solo. Dios te va a poner en donde Dios te necesita. Tú no vas a escoger la gente cree que tú escoges el propósito de vida. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿tú escogiste tu propósito de vida? Yo ya traía propósito de vida por mi primer despertar espiritual, o si lo quieres ver como uno que va siendo gradual, pero esto fue así ya lo más cañón. Cuando yo dejé las drogas, yo quería ayudar a la gente que tenía una adicción, que estaba sufriendo lo mismo que yo. Entonces ahí es que yo me pongo a estudiar psicología, y mi propósito de vida era ayudar a la gente que sufría una adicción, pero luego a mi consulta empezaron a llegar personas con problemáticas distintas. Entonces mi propósito de vida era ayudar a través de la consulta.
Y luego escribí un libro y ese era el propósito de vida. O sea, como que, oye, pero ¿cómo te llegaron esas ideas? Es que llegan a ti. O sea, a mí mucha gente me decía, es que deberías de escribir un libro. Y fue cuando escribí el libro. Ahorita, pues sí, yo daba mis terapias, hacía videos aquí en mi casa, pero sin producción, sin edición, ni nada. Y luego la vida me puso con mi ahora socio, que es el que está aquí ayudándome con todo este rollo, para que hiciéramos este proyecto juntos, pero no fui yo la que lo buscó. O sea, la misma vida me puso ahí. La vida, existencia, Dios, como tú le quieras llamar. Entonces, no te preocupes por tu propósito de vida. Tu propósito de vida te va a llegar solo. Dios te va a poner a las personas que te van a llevar a que realices ese propósito de vida. Y el propósito de vida más importante, o sea, ese es como el propósito de vida. Pero si tú me preguntas, ¿cuál es el propósito de vida más importante? El propósito de vida más importante, el mejor regalo que tú le puedes dar a Dios y que le puedes dar a la humanidad es trabajar contigo. Porque cuando tú trabajas contigo y trabajas en subir tu vibración, estás impactando en la vibración colectiva. No necesitas salir de tu casa para impactar en la vibración colectiva. No necesitas salir de tu casa. Mientras tú estés en tu vibración alta, vas a impactar a toda la gente de tu ciudad y esa gente de tu ciudad se va a ver impactada por tu frecuencia y va a impactar a otras personas y se va haciendo la cadena. Por eso el trabajar contigo es el regalo más importante que le puedes dar a Dios, existencia, vida y a la humanidad. Ese realmente es el propósito de vida. O sea, no te pierdas en tengo que hacer cosas súper grandes, tengo que hacer algo súper guau de propósito de vida. No. Ese Dios te va a acomodar en donde sea que Él te necesita. El propósito de vida, el verdadero propósito de vida es sanarte. Porque al tener tú una frecuencia vibratoria de sanación, cualquier persona que entre en contacto contigo, si se quiere sanar, va a hacer el trabajo correspondiente para hacer un match a tu frecuencia. Y un ejemplo de esto, fíjense, era Jesús. Jesús, cuando iba a hacer milagros y sanaba a alguien, Jesús nunca dijo, yo te sané. ¿Qué era lo que Jesús decía? Tu fe te ha sanado. ¿Qué significa tu fe te ha sanado? Lo que Jesús quería decir con tu fe te ha sanado es, yo, Jesús, que la divinidad habita en mí y que tengo la frecuencia vibratoria de sanación, te presento la frecuencia vibratoria de sanación y al tú tener fe, no en mí, el hombre, en la divinidad, haces un match vibracional a esa frecuencia de sanación y te sanas, que realmente así es como la gente que viene a terapia conmigo se sana. Yo no lo sano. La gente que viene conmigo a terapia es, yo te presento la frecuencia vibratoria de sanación y si tú te quieres sanar, tú vas a hacer el trabajo correspondiente en ti para hacer un match a esa frecuencia. Entonces, mientras más personas estemos en el planeta con la frecuencia vibratoria de sanación, porque fuimos unos enfermos que aprendimos a sanarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que más gente que está enferma, y no, al hablar de enfermedad, no me estoy refiriendo nada más a una enfermedad física, estoy hablando de las enfermedades del alma, de las enfermedades emocionales. Al tú presentarle, al tú vibrar en eso, salir a la calle con la frecuencia de sanación, quien quiera sanarse, va a hacer el trabajo correspondiente para hacer un match a tu frecuencia y va a ser más gente la que se va a estar sanando. Por eso ahorita, en esta etapa de vida que colectiva, mundial, que estamos viviendo, en donde se habla del gran despertar, eso es lo que está pasando. Somos muchas personas que estamos haciendo el trabajo con nuestras emociones, nuestra espiritualidad, sanar nuestras heridas, y estamos sanando y estamos emanando esa frecuencia vibratoria para que otras personas hagan lo mismo. Por eso mucha gente está despertando. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el propósito de vida de estar aquí colectivo? Ese.
sanarte. Presentarle al mundo la frecuencia de sanación para que quien quiera sanarse iguale la frecuencia, haciendo el trabajo con sus heridas y todo lo que tenga que trabajar y se sane. Punto número 8. No dañes intencionalmente a otra persona. Y yo sé que la venganza es muy glamurosa. O sea, la venganza, créanme que es un estado mental, porque es un estado mental o un nivel de conciencia de muy baja vibración, pero que tiende a atrapar a las personas. ¿Por qué? Porque cuando alguien me provoca un daño, cuando todavía no tienes conciencia y no estás despierto, va a surgir en ti las ganas de que la persona pague por el daño que hizo. Y hay mucha gente que cae en la trampa y le cree a la mente y toma justicia por su propia mano. Esto es súper karmático, porque ya les he platicado cómo lo que sale de ti siempre regresa a ti. Entonces, cuando tú ya eres consciente de esto y alguien viene y te provoca un daño, ya sabes que existe el karma, que es un balance energético, o la ley de causa y efecto, que es a toda acción va a haber una reacción. Cuando ya estás despierto, ya sabes que estas leyes existen. Ya sabes que Dios va a hacer justicia en sus tiempos y en sus formas. Y también ya no estás pensando, ¿cuándo le va a llegar el karma? ¿Y cuándo le va a llegar el karma? Porque yo he escuchado gente que medio, porque eso es medio estar consciente. Medio ya está consciente de no, bueno, yo no voy a hacer nada porque existe el karma, pero ¿cuándo le va a llegar? Y estar atrapado en cuándo le va a llegar es detener precisamente a que se haga ese balance energético o a que le llegue el karma a la persona. Cuando tú, híjole, me dolió mucho, o sea, acreditas que te dolió, que te enojó, que te frustró. En mi caso, yo lo que hago para limpiar esa memoria, porque cuando algo así sucede, yo ya sé que fui yo la que lo provocó. O sea, cuando alguien viene y me hace un daño, ya sé que ciertos patrones de pensamiento que yo tengo cristalizaron y manifestaron a una persona que solamente fuera un espejo de la narrativa interna que yo traigo. O sea, yo ya soy muy consciente de eso. Inmediatamente mantrifico o rezo Ho'oponopono para borrar la memoria de mí que atrajo y cristalizó a una persona así. Y no estoy pensando en cuándo le va a llegar el karma a la persona. Yo soy muy consciente que ese balance energético se va a dar, pero lo que yo hago, en lugar de estar enfocada en qué va a pasar allá, me enfoco en mí. Si tú quieres que se le acelere el karma a alguien, cuando te vengan y te hagan un daño, entiende, o sea, vuélvete consciente, ¿cuál fue la parte de ti que atrajo y cristalizó a esa persona y a que se cristalizara ese momento o esa situación, para que puedas hacer los cambios correspondientes y que ya no vuelvas a cristalizarlo? O sea, ese es el primer punto en el que te tienes que enfocar. El siguiente es limpiar la memoria y enfocarte en ti, o sea, en esa energía que uno está gastando, en cuándo le va a llegar el karma y cuándo le va a llegar el karma, utilízala en ti, en tus proyectos, con tus hijos, con tu familia, con tu vida. Clávate en ti. Si tú retiras toda tu atención de la persona que te provocó un mal y te centras en ti, ese balance energético se da. Yo no te voy a decir que pum, súper inmediato, pero sí que casi inmediato, porque cuando tú, esto es algo que debes de saber, cuando eres una persona que has trabajado mucho en tu energía, que trabajas mucho en estar presente, porque ya sabemos que el estar presente y el estar en tu autenticidad son de las vibraciones energéticas más altas. ¿Por qué? Porque ambas calibran en 600. Cuando tú estás ahí y no sé, o sea, alguien que ni siquiera te quiso hacer un daño intencionalmente, alguien que se te cerró en la calle, bien feo y casi chocas, y tú no se la rayas y tú no le deseas el mal, de ti hacia esa persona no sale nada.
A mí sí me ha pasado que cuando suceden ese tipo de detalles, o estaba yo con la direccional para estacionarme en un lugar y llegó alguien y ¡fum!, se metió y no respetó que yo estaba ahí esperando. Lo mismo que te hicieron a ti, te toca que te lo pongan para que veas. Si alguien se te cerró y casi chocas, después alguien se le cierra y casi choca. O sea, el balance energético se da casi que inmediato cuando tú eres una persona que tiene su vibración muy alta. Cuando tú tienes tu vibración alta y no mandas negatividad, estás en la neutralidad y haces el trabajo correspondiente que tienes que hacer en ti, los ajustes que tienes que hacer en ti, el balance energético que le tiene que llegar a la otra parte que vino a provocar un mal, llega muchísimo más rápido a que si estás y cuándo le va a llegar el karma. Porque cuándo le va a llegar el karma es estar fugando tu poder personal y atraparte con la energía de aquella persona. Entonces, libérate, trabaja, mantrifica y limpia la memoria y sé feliz. Punto número 9. Ten cuidado con el enojo. Tienes que tener cuidado con el enojo porque el enojo es una emoción que tiene la capacidad de cegarte. Cuando uno entra en estos estados de ira, la ira lo que provoca es que te ciegues, que se te nuble el juicio, que no tengas sano juicio, y cuando te atrapas en este nivel de conciencia o en esta dimensión del enojo, muchas veces dices cosas que no quieres decir, muchas veces haces cosas que no quieres hacer, y después viene la culpa y se hace un círculo vicioso que te atrapa en niveles vibratorios muy bajos. Entonces, el enojo es algo con lo que debes de tener mucho cuidado. Yo te voy a pasar un tip de qué es lo que hago cuando yo me enojo. Cuando yo me enojo, si estoy enojada con una persona con la que tengo una vinculación, lo primero que hago es poner afuera lo que traigo dentro. Hey, me estoy enojando. O sea, yo sí digo, hey, me estoy enojando. Como también diciéndole a la persona con la que estoy teniendo la conversación, bájale 3 rayitas, porque no quiero explotar contigo, porque no quiero que lleguemos a una situación en donde yo pierda mi juicio y te diga cosas que no te quiero decir, o tengo una actitud que yo sé que te va a lastimar. Si la otra persona continúa en la discusión, a pesar de que yo ya le dije, hey, me estoy enojando, bájale 3 rayas, lo que yo hago es, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor, si es una conversación telefónica, lo mejor es colgar, hablamos después, y no cuelgo de que se sienta culpable. Le digo, quiero que sepas que te quiero mucho, pero ahorita ya no quiero hablar, y cuelgo. Y si estoy presencialmente, ¿sabes qué? Yo necesito que dejemos de hablar, me voy a retirar, voy a calmar las emociones, las aguas adentro de mí, y ya desde la neutralidad quiero volver a retomar esta conversación contigo. Párate, frénate en el momento. Hay gente que tiene crisis de ira, me dice, es que yo me atrapa y no puedo. Les he hablado que hay estados de conciencia que son adictivos. La ira también es una adicción. Si tú eres una persona que tiene ataques de ira, una persona neurótica, que tu estado natural es la neurosis, ve a Neuróticos Anónimos. Los grupos de Neuróticos Anónimos manejan el programa de los 12 pasos de AA, que ya les he explicado que es un programa en donde es un trabajo con tus emociones, con tus pensamientos y con la espiritualidad. O sea, yo recomiendo el programa de AA, uno, pues porque soy adicta en recuperación, o sea, ya lo he mencionado en otros videos y la gente que me conoce sabe mi historia. Y 2, porque me gusta mucho que es un programa que trabaja las emociones y que trabaja la espiritualidad. Entonces, si tú eres adicto a la neurosis y tienes ataques de ira, busca ayuda. Vete a un programa de Neuróticos Anónimos. Y si no eres una persona que sea adicta a la ira, ya te dije cuáles son las estrategias que puedes practicar para que después la mente no te lleve a tomar actitudes o a decir cosas que te van a tener atrapado en la culpa. Porque la culpa
de todas las emociones, la culpa es el estado vibratorio más bajo. La culpa vibra en 20. La gente que se quita la vida, que ya no quiere estar aquí, no es gente que ya no quiere estar aquí, que ya no quiere la vida. La gente que se quita la vida es gente que quiere vivir de una manera diferente y se ve tan atrapada y tan frustrada en la situación que le provoca culpa. O sea, la culpa es bien peligrosa, bien peligrosa. Es una vibración muy baja y es la culpa la que los lleva a tomar esa decisión. Por eso es bien duro ser adicto a la ira. La gente que es adicta a los ataques de ira comete muchos actos de mal juicio y esos actos de mal juicio lo tienen atrapado en la culpa y va a buscar, por lo general también la gente que es adicta a la ira tiene una sustancia exógena de predilección para anestesiarse de esa culpa. Entonces, pues ten cuidado con el enojo y ahí están las herramientas. Punto número 10 y último punto, no culpes a otros de tus errores. Y fíjense, este es un error en el que caen muchas personas. O sea, cuando la riegas en algo, no te quieres hacer responsable. Y cuando no quieres tomar responsabilidad, andas buscando a quién le avientas esa responsabilidad. Eso, déjame decirte, que te desempodera. No nada más te desempodera, porque estás jugando tu poder en aventarle la responsabilidad a alguien más y te estás perdiendo la oportunidad de tomar el aprendizaje que había ahí. Porque cuando yo ya no le llamo errores, lo que la gente llama errores para mí no son errores, para mí es un entrenamiento. Es una situación que tenías que pasar para darte cuenta que ese no era el camino para llegar al objetivo que quieres lograr. Y cuando algo no te sale bien, o sea, cuando estás en ese entrenamiento en donde las cosas no te están saliendo bien, hay una muy rica experiencia y hay un muy rico aprendizaje y hay toda una serie de fórmulas que no funcionan. O sea, yo lo veo así. Mira, aprendí esta fórmula y esta fórmula y esta fórmula para no llegar a tal resultado. Hay un aprendizaje para ti. Cuando tú avientas la responsabilidad hacia afuera, te pierdes de lo rico de aprendizaje que había para ti ahí. O sea, te pierdes de esto y estás fugando tu poder. Y cuando tú fugas tu poder, bajas tu vibración, y cuando tú bajas tu vibración, eres un match cuando tú eres una persona que anda aventándole la culpa a todo mundo. Y esto no me van a dejar mentir, yo lo viví, y si ustedes tienen a alguien en su vida así, se van a dar cuenta que sí, o ustedes también lo han vivido así como yo lo viví. Yo, cuando todavía no tenía una madurez espiritual, sí buscaba responsabilizar a otros de mis errores. Yo no me quería ser responsable. Pero después, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo y toda esta información llegó a mí, caí en la cuenta de que cuando tú no te vuelves responsable, estás en un esquema de victimización y eres un match vibracional para personas, cosas y situaciones que te provoquen el que tú sigas estando en ese esquema de victimización. O sea, que te provoquen un daño o algo que no te gusta para que tú estés en que, es que a mí me está pasando esto porque mira todo lo que me ha pasado y mira todo lo que me han hecho. Y eso es, híjole, eso es lo peligroso de caer en el victimismo. O sea, el victimismo es bien peligroso porque te va a tener viviendo una vida de malas noticias. Cuando tú eres víctima, eres un imán para malas noticias. Entonces, empodérate, deja de aventarle la responsabilidad a los demás, aprende lo que había que aprender ahí y sube tu vibración para que seas un match vibracional a buenas noticias, no a malas noticias. Espero que les haya quedado claro. Yo les aseguro que si ustedes practican estos 10 principios o estos 10 puntos, su realidad se va a transformar. Y a mí me gusta mucho compartirles a ustedes lo que a mí en mi experiencia personal me ha transformado la vida.
Y estos son unos 10 puntos que yo los leí en un libro de Manly Palmer Hall, que si lo quieren conseguir pues, o profundizar más en esto, compren el libro. Pero cuando yo leí este libro e integré los conceptos de estos 10 puntos y los empecé a poner en práctica, mi realidad se transformó. Entonces, deseo que su realidad también se transforme aplicando estos principios. Bendiciones.